Tomen sus lugares, amados hermanos y hermanas. Uno de los cantos que estábamos entonando, por cierto, este momento de alabanza fue como un refrigerio, como algo muy rico para mi alma, para mi corazón, para mi espíritu. Yo me regocijé en estos momentos de alabanza. Y ya con los años uno se vuelve chillón, así que si lloro en algún momento, perdónenme. Y hace rato platicaba con Ebenezer, y hacíamos cuentas, ¿no? Y yo te conocí como cuando tenías como unos 8 o 9 años, así que si yo llegué aquí en el 90 y tantos, le hacía cuentas, ya no me puedes engañar, ya sé cuántos años tienes, más o menos. Pero en uno de los cantos hablaba de las generaciones, y de veras, yo veo, por ejemplo, a veces no me acuerdo de todos los nombres, puse aquí, no me acuerdo de todos los nombres, pero por ejemplo, veía a los hijos de mi hermana Eva, y yo los conocí chiquititos. No sé, a las hijas, a las nietos de mi hermana Rosy, bueno, a los nietos ni los conocía, ¿verdad? Y Dios tiene misericordia de nuestras generaciones. Ahorita decían, es que aquí tantos hay que ya tenemos no sé cuántos bateristas, cuántos están echando un palomazo unos y luego otros, y qué bendición, hermanos, qué bendición. Porque Dios es en nuestras generaciones, amén. Él es bueno y para siempre su misericordia. Yo tengo muchos años dando una materia, no doy varias materias, pero una que me gusta mucho y que yo considero que es una materia que es muy importante, la materia de homilética. ¿Alguien sabe para qué sirve la homilética, aparte del pastor y de los hermanos que tienen mucho conocimiento? ¿Alguien sabe para qué sirve la homilética? La homilética pues es una rama de las ciencias bíblicas, sobre todo de la teología práctica, que nos ayuda a predicar mejor, a predicar bien, a compartir la palabra de una mejor manera. Y yo doy, siempre, ya tengo muchos años dando esa materia, y cambio la bibliografía. Normalmente nos vamos, pues estamos a la vanguardia de los nuevos libros, de las nuevas bibliografías que salen, los nuevos materiales, pero hay libros que son clásicos que nunca deben faltar. Por lo menos en mi materia nunca faltan. Uno de ellos es Discurso a mis estudiantes de Spurgeon, nunca falta ese libro. Y otro de ellos es El sermón eficaz de James Crane, o Crane. Todos lo conocen en los seminarios como Crane, el sermón eficaz de Crane. Y ese hombre, James Crane, o como le quieran decir, era un pastor bautista, un misionero bautista que anduvo muchos años en América Latina. De hecho, yo no sé si viva todavía el hermano, la verdad es que no sé. Pero en una población, en un poblado de Oaxaca, se le acercó un hermano de una congregación. Ya era medio maduro el hermano, ya no estaba tan joven, ya no se cosía el primer hervor, como muchos de nosotros, ya no nos cosemos. Y decía mi esposa, tú ya no te coses ni al segundo, dice. Bueno, y se le acercó este hermano que era un poco maduro, y le dijo, hermano, yo quisiera ir a estudiar a un seminario, quisiera ser pastor. Pero lo que pasa es que ya estoy muy viejo, muy grande, se sentía él, y ya no sé si Dios me pueda utilizar. Y el hermano James Crane le dijo, hermano, muy amablemente le dijo, abra su Biblia en Jueces 15:15. Y yo les voy a pedir que ustedes abran su Biblia en Jueces 15:15. No vamos a meditar en él, solamente quiero que abran su Biblia ahí, Jueces 15:15, y me ayuden a leer cómo dice este pasaje. Eso es lo que le respondió el hermano James Crane a este hermano que estaba queriendo servir al Señor, pero que se sentía ya pues como muy viejo, como que ya no podía. ¿Cómo dice ahí? Una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Y entonces este hermanito se le queda viendo y como le dice, y como que, y le dice, mire, mi hermanito, si Dios pudo hacer esto con la quijada de un burro, de un asno, ¿qué no podrá hacer con el asno completo? Le dijo al... Y yo quiero que Dios use a este asno en esta hora. Vamos a orar, hermanos. Padre, quiero rogarte que puedas usarme, Señor, porque los que te servimos no somos más que eso, Señor. Somos asnos que llevamos tu palabra, Señor. Y yo te pido que tú me uses y que uses esta iglesia y que esta palabra, Señor, sea de edificación para todos los que estamos aquí, Señor. Te lo rogamos en el precioso y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hace algunos años, hermanos, ya alguien dijo por ahí, el pastor decía que en el año 94 yo entré al seminario
Pero en el año 93 yo le dije a mi consistorio que yo quería servir al Señor como de tiempo completo, como pastor. Yo tenía bien poquito de convertido. Y me dijeron, sí, está bien, pero tienes que pasar un año a prueba. Y tienes que venir a la iglesia. Yo soy de la iglesia de San Pablo, yo soy originario de la iglesia de San Pablo. Cuando aquellos ayeres de la iglesia de San Pablo, que eran 400 miembros, 500 miembros. Y me pusieron, el consistorio me puso a hacer visitas, a doblar boletines, a ayudar ahí a hacer el aseo. Y me acuerdo que me daban 50 pesos, creo que a la semana me daban 50 pesos en aquel entonces. Ya cuando vine aquí a la congregación, pues ya la congregación me daba otros 50 pesitos. Creo que sí, así era, por ahí así. Pero antes de entrar al seminario, yo conocí a un hermano. Yo me convertí un día, hubo un culto evangelístico, yo me convertí. Al siguiente día se convirtió este hermano. Era mi amigo, él era más grande que yo, pero yo era más bien amigo de sus hijos. Y lo llevé a la iglesia y se convirtió a Cristo. Al siguiente día que yo. Él ya murió. Y tenía una taquería. Entonces yo tenía que trabajar porque la iglesia no me daba, para eso ustedes saben cómo viven los seminaristas, incluso a veces los pastores. Y me dio trabajo el hermano en su taquería. Yo vendía tacos al pastor y la parrilla. Aprendí a hacer la parrilla, los del pastor no, pero la parrilla sí. Les puedo hacer un buen alambre, una buena gringa, puedo hacerles eso. Y yo me acuerdo, hermanos, que todo el día visitaba o hacía los labores en la iglesia. Yo entraba a trabajar a las 5 de la tarde a la taquería, entraba a trabajar a las 5 de la tarde. Y a veces terminábamos a la 1, 2 de la mañana, pero en lo que lavábamos todo, nos daban 2, 3 de la mañana. El hermano me dejaba dormirme en su carro afuera de la taquería. Cuando abrían el metro, yo me iba a mi casa, vivía por Tláhuac, y ya iba a bañarme, a cambiarme, y me iba otra vez a la iglesia. Esa era mi rutina. Pero los fines de quincena eran muy malos para la taquería, para los negocios, porque la mayoría de las personas que trabajan en las taquerías o en los restaurantes, ¿de qué viven? ¿Ustedes saben de qué viven la mayoría? De los que trabajan en taquerías y en restaurantes. ¿Sí saben o no saben? De la propina. Y entonces, obviamente que cuando era fin de quincena, pues no había muchas propinas, pero teníamos que hacer de todas maneras todo el trabajo, limpiar las parrillas, dejar todo bien limpiecito, aunque no hubiera mucha ganancia. Y cuando yo llegaba a mi casa, cuando me estaba bañando o estaba desayunando, mi mamá me preguntaba, hijo, ¿cómo te fue? Y pues cuando eran los días buenos les decía, no mamá, pues muy bien, y hasta le daba yo a mi mamá. Pero cuando era fin de quincena, yo le decía, pues no mamá, no ganamos nada. Y tuvimos que estar limpiando las parrillas, limpiando toda la taquería. Yo quiero que me ayuden a leer el versículo. Abran sus Biblias en Lucas 5, ahí vamos a estar meditando, ahí se hizo la lectura. No sé si va a estar ahí, pero bueno, como quiera ustedes abran sus Biblias y lean el versículo número 5. Lucas 5, versículo 5. ¿Cómo dice? Fíjense lo que dice ahí, por favor. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuál fue la evaluación de Pedro? ¿Cuál fue la evaluación de Pedro de su trabajo de toda la noche? Habían estado trabajando toda la noche, pescando toda la noche, ¿y cuál fue su evaluación? Nada hemos pescado. Y cuando yo trabajaba en esa taquería me sentía de la misma manera en los fines de quincena. Trabajé tanto, lavé tanto, hice tanto y no gané nada. A veces los pastores, queridos hermanos, a veces los consistorios en las iglesias trabajan mucho, se esfuerzan mucho y a veces no se ve ese fruto. O a veces no se ve el fruto que quisiéramos, porque siempre se puede crecer. Pues bien, amados hermanos, la palabra de Dios nos da varias claves, varias pautas para tener una pesca milagrosa. Yo quisiera que pudiésemos ir a la primera de ellas, y está en los versículos del 1 al 3 de Lucas 5, y les voy a pedir de favor que lo lean. Lucas 5 del 1 al 3, y voy a pedir que toda la congregación lo lea. Yo no sé por qué no leen, bueno, creo que aquí ya va a estar, a ver si así sí leen. Del 1 al 3, por favor, y que lea toda la iglesia. Vamos a leerlo, hermanos. ¿Cómo dice? Aconteció que estando el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores
habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de ellas, aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí encontramos esa primer clave para tener una pesca milagrosa. Y cuando hablamos de algo milagroso, miren, déjenme decirles, hace poco yo hice una serie acerca de los milagros, porque la gente tiene a veces conceptos bien erróneos de lo que es un milagro. Hay gente que dice, ay, me encontré uno de a 200, ay, es un milagro. Estoy vivo, hoy amanecí vivo, es un milagro. Tengo de comer hoy, es un milagro. Eso no es un milagro. Eso es parte de la providencia de Dios. Esa es la doctrina de la providencia de Dios. Dios va a proveer. Pero un milagro, ¿qué es? Un milagro es una obra sobrenatural. Algo que nunca vemos, que no. Y aquí Él hizo un milagro, una pesca milagrosa. Y vamos a ver entonces la primera pauta para los que les gusta anotar. Y es que nosotros pongamos nuestros recursos a los pies del Señor. Pueden ser recursos materiales, pueden ser recursos humanos, pero tenemos que ponerlos a los pies del Señor. Y viene a mi mente, hermanos, cuando pienso en esto, porque Pedro, ¿qué le prestó al Señor? Dice aquí la Biblia que la multitud se agolpaba. Eso de que se agolpaba, esa palabra, si quieren la pueden ustedes anotar ahí, se agolpaba. Es que la gente se apretujaba, es como el metro en hora pico. Se agolpan la gente y así agolpaban al Señor Jesucristo, no lo dejaban predicar. Y entonces le pide su barca a Pedro, y Pedro, ¿qué le dice? ¿O qué hace Pedro? Le presta su barca, le da su barca para que el Señor se sentase en ella y pudiese predicar. Y yo pensaba, hermanos, ahorita que yo venía para acá, dije, bueno, tengo dos opciones, me voy por periférico, pero ¿qué tal si me paso? No me acuerdo dónde es la salida. Entonces me fui por donde me venía antes. Fui hasta por allá por el centro de Coyoacán, pasé al Jarocho a tomarme un cafecito, por cierto, muy rico. Y entonces, pues yo venía pensando, cuando estaba allá en Coyoacán, todos los terrenos que tenía la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Incluso donde está el mercado de Coyoacán, era de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. El Instituto Juárez, donde está el seminario, y ese terreno del seminario grandísimo. Bueno, estaba grandísimo, ya lo han ido vendiendo, se han ido vendiendo esos terrenos. Pero ¿quién compró esos terrenos? ¿Quién donó esos terrenos? Los misioneros que en 1872 y 73 entraron en la misión presbiteriana del sur y del norte. Y fueron gente que pusieron a disposición del Señor sus recursos. Ahora, hay gente que dice en las iglesias, es que yo no tengo recursos, pastor, es que yo soy pobre, es que yo no tengo. ¿Sabes, hermano? A la única iglesia que el Señor Jesucristo felicitó de las 7 iglesias del Asia Menor, ¿alguien me puede decir a cuál fue la única iglesia que el Señor Jesucristo encomió, felicitó y que no la regañó? ¿Alguien sabe? A la iglesia de Filadelfia. Y le dijo les dijo muchas palabras, pero me queda grabado unas palabras que el Señor le dice a esa iglesia, y le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado la palabra, aunque tienes poca fuerza. ¿Saben? En el griego, en el original griego, esa expresión es micra dunamis. Aunque tienes micra dunamis, ¿qué significa esa palabra de micra? Nosotros entendemos, ¿no? Hay cosas que no tenemos que estudiar griego para saber. Micra, ¿qué significa? El microscopio, ¿qué significa micra? Poquita, que tienes poquita. Dunamis es fuerza, poder. Aunque tienes poco poder, poca fuerza. Y en nuestras congregaciones a veces, yo digo esto, hermanos, a veces nos apantallamos por las iglesias grandes, dentro de nuestras congregaciones hay mucho talento, hay mucha gente, hermanos, que puede poner sus recursos a los pies del Señor. Hace poquito, en la iglesia donde yo estoy pastoreando, era una congregación, gracias, desde mayo ya somos iglesia, y estaban unos hermanos ahí que yo pues los conozco, pero no sabía muy bien de ellos. La muchacha estudió cinematografía y el muchacho estudió todas estas cosas de mercadotecnia en la computadora. Me dijo el nombre de su carrera, no me acuerdo. Y yo tengo un canal de YouTube y subo mis predicaciones a Spotify y me dicen ellos, ay pastor, dice, así como que no queriendo, qué feíto está su canal de YouTube, tan pero bien feo todo eso. Pero nosotros le vamos a ayudar, porque hay gente, y no le vamos a cobrar nada, porque hay gente que pone sus recursos a los pies de quién. Eso es lo primero, hermanos.
que vengan temprano, que vengan a ayudar, a barrer, a repartir boletines. Pastor, le acompaño a visitar. Y pongamos nuestros recursos a los pies del Señor. Yo le dije a Dios, Dios, dame una casa. Yo vivo en San Pablo, bueno, no en San Pablo, en San Salvador Cuauhtémoc, soy casi vecino de la hermana Alicia. Allá, ella vive en San Pablo, somos casi vecinos allá en Milpalta. Y yo le dije, Señor, cuando tú me des una casita, yo quiero que tenga una habitación de más. ¿Para qué creen ustedes que yo le pedí al Señor que me diera una casa con una habitación de más? Que cuando venga algún misionero, cuando vengan hermanos de la provincia, que luego vienen y no tienen dónde quedarse, Señor, ahí está mi casa, ese cuarto va a ser para ti. Entonces, ¿cuál es la primera clave, hermanos, para que Dios nos dé una pesca milagrosa? No los escucho. Poner nuestros recursos a los pies ¿de quién? Muy bien, vamos a ver la segunda clave, y esa está ahí en el versículo número 2 de Lucas 5. Lucas 5:2. A ver, vamos a leerlo, ¿cómo dice? Y vio dos barcas que estaban cerca. ¿Qué estaban haciendo los pescadores? Estaban lavando las redes, a pesar de que no habían sacado nada, no habían pescado nada, tenían que lavar las redes. Como yo en la taquería tenía que lavar la parrilla, tenía que lavar todo, aunque no habíamos vendido nada. Pero les voy a invitar a que busquen también en Marcos 1:19 un pasaje paralelo a este. Vamos a ver cómo dice Marcos 1:19. Por favor, hermanos, ese no sé si los van a poner acá, pero si no, búsquenlo, para eso tenemos la Biblia. ¿Cómo dice Marcos 1:19? Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca. ¿Qué estaban haciendo? Porque las redes se tienen que lavar y se tienen que ¿qué? Se tienen que lavar, se tienen que remendar, porque si no ya no sirven. Imagínense una red que no se remienda, que tiene hoyos. ¿Qué va a pasar con esa red? Hace muchos años yo fui a una capacitación para líderes en el Instituto Haggai. No sé cuántos conozcan ese instituto. Y tiene sucursales en Malasia, en Singapur, perdón, y en Maui. Y fuimos a esa capacitación. Y me acuerdo que un pastor del pastor de la iglesia bautista, un pastor muy conocido, el pastor Gary, no sé cuántos han escuchado hablar de él. Y no me acuerdo exactamente de qué habló, pero me acuerdo de estas palabras que él dijo. Y decía él, la iglesia no tiene problemas de peces. ¿A quién representan los peces? A la gente que viene a conocer de Cristo. La iglesia no tiene problemas de peces, hay muchísimos peces allá afuera. La iglesia tiene problemas de redes. Y es necesario que remendemos nuestras redes. Miren, quiero que busquen por favor Primera de Pedro 5:10. Y ahorita les digo por qué. Primera de Pedro 5:10. Aquí la hermanita rápidamente les está buscando, pero no sé si ya lo tengan algunos, ya tengan Primera de Pedro 5:10. ¿Cómo dice? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, y después que habéis fallecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y dice una palabra ahí, Él mismo os perfeccione. ¿Los cristianos necesitamos ser perfeccionados? ¿Ustedes ya son perfectos, hermanos? Bueno, esa palabra perfeccione y la palabra remendar que se usa aquí en Marcos es la misma palabra en griego y es la palabra catartizo. ¿Y por qué les digo esta palabra? Porque esta palabra significa precisamente limpiar, significa remendar, significa componer. Y cuando hablamos de que se requiere que nosotros estemos remendando las redes, fíjense, yo les voy a decir esto, yo como pastor muchas veces he llevado gente nueva a la iglesia, o hay personas que llevan gente nueva a la iglesia. ¿Y cómo lo reciben los demás a veces? ¿Cómo reciben esa gente los demás? El año pasado me invitaron a unas conferencias en la iglesia que está ahí en el centro de Oaxaca, la iglesia presbiteriana. Y debo decirles, hermanos, que cuando yo llegué a la iglesia, no me conocían, obviamente, el único que me conocía era el pastor, un compañero mío del seminario, era el único que me conocía. Hubo gente, hermanos, yo era una persona nueva ahí.
Ni siquiera me saludaron. Pero dejen ustedes que no me saludaban, me hicieron caras. Hay gente, hermanos, en las iglesias que corren a las demás personas. Tengo por ahí una serie también que hice, le puse así, La oveja gandaya, basada en Ezequiel 34. Mi esposa le dijo, no le pongas así, se escucha muy corriente. Pero es que eso es, le digo, no, ponle de otra manera, ponle otro nombre a tu serie. ¿Sí saben ustedes de qué habla Ezequiel 34? Ay de ustedes, ovejas, que acornean a las otras ovejas, que pisotean el agua de las ovejas. Yo estuve pastoreando una iglesia en los Estados Unidos por casi 2 meses. Tengo un sobrino allá, mi esposa tiene un sobrino que se quiso ir de vacaciones, me dejó pastorear su iglesia. Fíjense, una iglesia bautista y yo como pastor presbiteriano, pues tuve que hacer todas las labores. Yo me di cuenta, hermanos, que en Estados Unidos las iglesias están creciendo en número, algunas no todas, pero las que están creciendo, porque se han dado cuenta de esto y le están invirtiendo muchísimo dinero a remendar las redes, a que la gente se sienta amada dentro de la iglesia. ¿Para qué va a llegar una persona a una iglesia donde no lo quieren, donde no lo abrazan, donde no lo... Pues, ¿cuál es la segunda clave, hermanos, para tener una pesca milagrosa? ¿Remendar qué? Remendar nuestra vida. Pero ya hace ratito decía el pastor, es que están cayendo las goteras. Bueno, esas son las partes materiales, ¿no? Pero ¿dónde están las remendaduras que tenemos que hacer en nuestras vidas? Vamos a ver entonces la tercera clave, hermanos. Está en el versículo 4, y en el versículo 4 vamos a ver 3 claves, pero vamos a ver la tercera, y vamos a leer el versículo número 4. ¿Cómo dice? De Lucas 5, ¿cómo dice, hermanos? Ahí usa una palabra, dice boga, mar adentro, pero la palabra bogar, ¿qué significa la palabra bogar? Significa remar. Miren, les voy a leer una definición de diccionario bíblico. Remar, la que se hace con la mayor fuerza y precipitación, echando muy a proa las palas y los remos y meterlos en el agua. O sea, yo voy remando, ahora ya les queda claro, la que va delante de una barca, ¿qué es? La proa, la proa. Y lo que va atrás de la barca, la popa. Entonces, remar con mucha fuerza. Ahí está la tercera clave que necesitamos para tener una pesca milagrosa, hermanos. Necesitamos esforzarnos más. Necesitamos bogar, esforzarnos más. Ustedes han escuchado el término que últimamente, es un término que últimamente yo he escuchado, procrastinar. ¿Sí han escuchado ese término? ¿Y alguien sabe? Y por si no, alguien no sabe, yo les voy a explicar qué significa procrastinar. Procrastinar es dejar de hacer las cosas importantes por hacer otras que no son importantes. Así de simple, así de sencillo. Y hay gente que procrastina tremendamente. Yo les puedo decir, hermanos, yo tengo una cicatriz en este dedo. Hace muchos años, yo estaba en la secundaria, imagínense. Yo salí de la secundaria, iba en la noche, salía a las 8:10, y yo quería llegar a mi casa rápido porque iba a haber combate, porque iba a ver Los Intocables, eran las series de aquella época. Y no era como ahora, porque ahora si tú quieres ver una serie te sientas, decía un hermano, un pastor, te sientas en el trono y agarras el cetro y le cambias y te avientas 5 horas viendo una serie. Yo me acuerdo que mi mamá había comprado unas tortas de milanesa en aquel entonces, me dijo, hijo, ve a comprarte una coca, y las cocas eran en botellas de vidrio, no me acuerdo, creo que eran de un litro, no me acuerdo de cuánto era. Y por correr, iba yo corriendo, porque si no me perdía la serie hasta la otra semana, que me caigo y que me corto aquí. Todavía mi mamá me dio unos buenos, ¿verdad? Porque así eran las mamás. Pero la gente que está procrastinando, la gente que dice, yo no puedo ir al culto, yo no puedo leer la Biblia, necesitamos esforzarnos. No iba a decir esto porque a veces no es bueno sacar cosas así como personales, pero yo le decía también a Eben hace ratito que platicaba con ella, tuve la oportunidad de platicar un ratito con ella. Y le decía que a veces en algunas predicaciones yo he puesto como ejemplo a mi hermana Alicia. Yo conozco desde hace muchos años a la hermana Alicia. Yo le decía, ¿cómo me gustaría tener miembros en las iglesias donde yo he estado que fueran como la hermana Alicia?
va a la iglesia, trabaja, no se mete con nadie. Aunque haya problemas en las iglesias, la hermana siempre trabajando. Hermanos, en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, hay frases que dicen: varón esforzado y valiente. Esfuérzate. Pastor, yo te pregunto, ¿tú necesitas gente que es esforzada dentro de tu iglesia? Yo creo que tienes gente esforzada, yo creo que sí. Pero ¿necesitamos más gente esforzada? Necesitamos esforzarnos, hermano. David, sus guerreros de David, los 30 valientes de David, uno solo de ellos, un solo de esos guerreros, uno solo, podía con 800 personas, uno solo. Los guerreros de David mataban gigantes, porque eran esforzados. Y aquí lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro: esfuérzate más, boga más. Pero vamos a ver la cuarta pauta, hermanos, vamos a ver la cuarta clave, y está también en este mismo versículo. Vamos a volver a leerlo como dice. Y me quiero detener en esta parte cuando dice boga mar adentro. Y esta cuarta clave, hermanos, es que nosotros debemos profundizar más. Mar adentro. ¿Qué hay? Cuando nosotros vamos mar adentro, obviamente hay más profundidad, y aquí el Señor le está diciendo: ve mar adentro. Y yo digo, hermanos, que esta clave es bien importantísima. Nosotros debemos realmente profundizar más en las Escrituras, profundizar más en nuestro cristianismo. Nosotros sabemos que, y hemos criticado, ¿no? ¿Cuántos han visto la serie de Los Simpson alguna vez? El pastor es el único pecador que ha visto la serie de Los Simpson. ¿Saben ustedes que esa serie, Matt Groening, el creador, hizo como una crítica a la sociedad norteamericana? Es una serie tremenda. Ahí está el reverendo Alegría, ¿no? Un reverendo bautista, un pastor bautista. Los Simpson, la típica familia norteamericana, el domingo se ponen su trajecito, se peinan, pero ¿cómo viven su vida toda la semana? Un cristianismo light, suavecito. Y nosotros necesitamos profundizar más en el conocimiento de las Escrituras. Yo les hago una pregunta, hermanos, y bueno, no, ni siquiera voy a pedir que me contesten, ni alce la mano, ni nada. Díganselo al Señor. ¿Cuántas veces han leído la Biblia ustedes? ¿Cuántas veces han leído la Biblia? Necesitamos profundizar en el conocimiento de Jesucristo. Les voy a compartir algo que hace muchos años yo aprendí. Hay un ministerio, ¿conocen los Gedeones? El ministerio de los Gedeones, esos Nuevos Testamentos azulitos. Bueno, había un ministerio muy parecido que se llamaba los Navegantes. No sé cuántos conozcan ese ministerio. Es un ministerio ya muy viejo, creo que ya no existe. Pero todos los materiales que sacaban los navegantes eran materiales buenísimos, porque no tenían, no se metían con doctrina mucho, no se metían con la doctrina. Yo aprendí, hagan su mano así, pongan su mano así, su mano, póngala así. Con estos 5 dedos van a aprender algo, hermanos, de la palabra de Dios. Y ya no se les va a olvidar. Ya bájenla. ¿Cómo se llama este dedito gordito? ¿Cómo se llama? Pulgar. Acuérdense, tenemos que leer la palabra de Dios. Pulgar. Tenemos que leer la palabra de Dios todos los días. Esto no es algo que está en la Biblia, es como una tradición evangélica. Y se dice: ¿cuántos años tienes de convertido? Serían los mismos años, las mismas veces que tendrías que haber leído. ¿Qué? Yo tengo muchos años de convertido, más de 30. ¿Cuántas veces tengo que haber leído la Biblia? Y yo con tristeza les digo, no tengo 30, yo he leído la Biblia como 16 veces. Bueno, tenemos que leer la Biblia. ¿Cómo se llama este dedito? Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Por eso venimos los domingos a escuchar lo que Dios tiene a través del pastor. Ahí tengan mucho cuidado, porque hay gente que dice: no, pues yo escucho a Juan Camané y a Juan de las Pitas en el internet y no sé. Cuidado. Tenemos que leer y escuchar la palabra. Después tenemos no solamente que escucharla, leerla. ¿Este dedo cómo se llama? Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Para profundizar, yo tengo que estudiar la palabra de Dios. ¿Qué necesito para estudiar la palabra de Dios? ¿Ir al seminario?
No todos vamos a ir al seminario. ¿Qué necesito para estudiar la palabra de Dios? Pues mínimamente un diccionario, un comentario, tener las ganas, sentarme y profundizar. Tengo que estudiar la palabra de Dios. Pero el siguiente dedo, ¿cómo se llama? Y ese tiene que ver con meditar la palabra de Dios. ¿Qué decimos meditar? Por ejemplo, si yo les pregunto, y a veces con tristeza, ¿no? A ver, ¿de qué se trató el sermón de la semana pasada? Habrá algunos que sí me van a decir, no, pues el pastor habló de esto, pero habrá algunos que dirán, sabe. Qué bonito es que cuando se termina el culto y vamos a comer, como familia estemos comentando, ¿de qué se trató el sermón? Cuando lo aplico a mi vida, cuando me cae el 20, es cuando yo estoy meditando en la palabra de Dios y la empiezo a encarnar. Pero el último dedo, ¿cómo se llama? Tengo que memorizar la palabra de Dios. Eso cómo se ha perdido la memorización de la palabra de Dios. Y hay gente que dice, ay, pues es que la nueva educación ya no es como antes, que las tablas, que 1 por 1, 1, 2 por 2, 2, 5 por 5. No, ese ya no. A ver, díganle esto a un estudiante de medicina. Tiene que aprender de memoria la anatomía. Voy a estar en la operación. Espérame, doctor. Voy a sacar mi tablet porque aquí va. Hay cosas que te las tienes que saber de memoria. Y la palabra de Dios la tenemos que memorizar. Por eso este punto, esta clave para tener una pesca milagrosa es que profundicemos más en el conocimiento del Señor. Que profundicemos más. Cuando yo veo hermanas de veras que tiene años que no las veía y las veo ahora, como la hermana Eva, la hermana Rosy, la hermana Alicia y algunas otras, a lo mejor por ahí se me olvidan los nombres, discúlpenme. Pero yo digo, siempre los domingos viniendo, siempre, esforzándose, profundizando más. Pero vamos a ver la última, y está ahí también. Vamos a leer nuevamente el versículo, como dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Ahí está la quinta clave, echar nuevamente la red. Es como, no sé, a lo mejor Pedro, no sé, a veces pienso, ¿no? Y que Pedro pudo haber dicho, Señor, tú dedícate a tus sermones, dedícate a sanar gente. No le quieras, decimos nosotros, hay un dicho muy coloquial, ¿no? No le quieras enseñar a hacer chiles, ¿a quién? ¿Y se lo saben o no? No le quieras enseñar a hacer chiles a Clemente Yax o a Herdes. Me acuerdo, muchos años, hermanos, estaba yo en una congregación y estaban echando el colado. Y yo me puse a ayudarles a los hermanos eran albañiles y estaban echando el colado. Y me acuerdo que uno de los hermanos me dijo, pastor, hágase un ladito, porque yo no me estaba agarrando medios botes, porque ustedes saben cómo pesa un bote de esos de mezcla, a veces no cualquiera. Yo estaba agarrando de medios botes, aunque estaba joven todavía, ¿no? Ahorita yo creo que ni el cuarto de bote me cargo, ¿no? Pero me dijo, hágase un ladito, hermano. Usted vaya hacia su oficina a leer sus libritos y a hacer sus... Y qué curioso, ¿verdad? Cómo Dios toca a las personas, porque años después fue el albañil que me construyó mi casa. Pero bueno, fíjense bien, hermanos, cómo el Señor le dice a Pedro, ¿ustedes creen que Pedro no sabía cuál era el horario para pescar, cuál eran los mejores lugares para pescar? Era pescador, a eso se dedicaba. Y sin embargo el Señor le dice, vuelvan a echar las redes. Y yo les digo, hermanos de la iglesia, Pablo y Bernabé, sigan echando las redes. Sigan. Hace rato mi hermano pastor deseaba testimonio muy bonito y él decía en su oración, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios restaurados? ¿Cuántas personas han salido de aquí? Siervos de Dios que han salido de esta pequeña congregación. Ahora, ¿tienen algún prospecto por ahí? ¿Hay alguno por ahí que quiere ir al seminario? Hay que echar las redes nuevamente. Yo un tiempo, y debo decirlo, cuando estuve en el seminario y empecé a tomar clases, por ejemplo, de teología de la evangelización, y empezaron a criticar a los evangelistas, empezaban a criticar las campañas evangelísticas, a criticar a quienes evangelizaban en las calles. Hermanos,
Volvamos a esos métodos. Son buenos también. Volvamos a trabajar, volvamos a echar las redes. Porque allá afuera hay muchos peces, hermano. Muchos peces que necesitan de Cristo. Amén. Volvamos a echar las redes. Hay una palabra que a mí me encanta de la Biblia, pues en el Nuevo Testamento, y es una palabra griega que es la palabra kairos. Y es el tiempo de Dios. Echemos las redes, pero ahora en el tiempo de Dios. Porque yo creo que Dios está diciendo a la iglesia Pablo y Bernabé, vuelvan a echar las redes. Yo sé que están creciendo y yo no vengo aquí a enseñarles el hilo negro, como dicen por ahí, pero sé que puede haber más. Y sé que hay más peces allá, vuelvan a echar las redes. Quiero concluir, vamos, bueno, no tan rápido todavía, y decían por ahí, cuando un pastor dice que ya va a terminar, no le creas tanto. Vamos a Lucas y vamos a leer del 6 al 8. Lucas 5 del 6 al 8. Y con esa parte terminamos. No sé si lo van a poner ahí, si no, pues búsquenlo en sus Biblias. Lucas 5, 6 al 8. Vamos a darle lectura a esta parte. Ayúdenme a leerlo juntos. Habiéndolo hecho, encerrado gran cantidad de peces, su red se rompía. Entonces, a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué pasó? ¿Hubo un milagro o no hubo un milagro? ¿Cuál fue el milagro? Si nosotros, hermanos, hacemos estas cosas, a veces estamos buscando el crecimiento, y yendo a cursos y leyendo libros, que Rick Warren, que no sé qué, en la iglesia no sé cuánto, y es bueno, todo eso es bueno. Pero si nosotros regresamos a la palabra de Dios, nos da las pautas, nos da las claves. Para que aquí pasen milagros. ¿Ustedes creen en los milagros, hermano? Y algo que a mí me gusta mucho de esto es que incluso llamaron a otros que estaban en otras barcas. Qué bueno que a veces yo digo, qué bueno que mi iglesia estuviera tan llena, ya no cupiera más gente en mi iglesia, no la podría atender, que pudiera decirle a otros hermanos de otra congregación, hey pastor, vengan, llévense unos cuantitos porque ya no aquí, no es que ya no los aguante, sino que ya no los puedo atender. Y finalmente, el versículo 8, yo quiero dejarlos con esto. ¿Qué vio Simón? ¿Qué es lo que vio Simón? Vio el milagro. Dice ahí, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Que nosotros nos arrodillemos ante el poder del Creador, del Todopoderoso. Todos los días, hermanos. Doblemos rodilla, reconozcamos que Él es todopoderoso. Reconozcamos las obras que Él hace. Y Dios bendecirá en grande manera a esta iglesia tan amada. Alguien decía, ahí bendecía, no creo que decía, es mi casa, yo me siento en mi casa. Y yo les decía, pues bueno, no les decía, les voy a decir, yo también me siento en mi casa. Porque ya lo dijo el pastor, fue mi primer congregación. Cuando yo decidí ir al seminario, me mandaron al seminario, mi presbiterio me mandó aquí. Bueno, no aquí, ¿verdad? Porque aquí eran unas canchas, aquí jugábamos voleibol. Acá arribita, ustedes saben dónde estaba. Y yo siento esta congregación como algo muy especial. Aquí conocí gente muy, muy especial. Así que, hermanos, ahí están esas claves. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Si nosotros obedecemos la palabra, el Señor ha de hacer milagros, ha de hacer portentos, más de los que está haciendo ya. Gracias, hermanos, gracias por la invitación que me hicieron a predicar. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que tu palabra siempre nos dé guianza, nos dé dirección. Ayuda a esta iglesia, Señor, a poner sus recursos a tus pies. Ayuda a esta iglesia, Señor, a que pueda remendar sus redes. Aquellas partes, Señor, que todavía hace falta limar. Aquellas partes que todavía, Señor, hacen falta mejorar, que lo puedan hacer.
Pero también ayuda a esta iglesia a esforzarse más, Señor. Aquellos hermanos que a lo mejor acostumbran llegar tarde, que puedan llegar temprano. Aquellos que nunca han leído la Biblia, que la puedan leer completa. Ayúdales a profundizar más, Señor. Gracias porque tienen un pastor excelente que les ha hecho, pues, que puedan profundizar las Escrituras, pero que aún más, Señor. También, Padre, te rogamos que en tu nombre puedan echar nuevamente las redes. A lo mejor hemos dejado de hacer cosas que funcionaron en el pasado y que pueden volver a funcionar. Gracias, Señor, porque seguramente que esta iglesia verá más milagros de los que ya ves. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.